Listo. Entonces, Mateo capítulo 13, déjame sacar mis notitas. Aquí las tengo. Muy bien. Espero que la hayamos leído, si no ahorita la voy a leer, pero el contexto sigue siendo el contexto de la vez pasada. Jesús salió un día, ¿no? Fue un día muy ajetreado, evidentemente. La gran mayoría de los estudiosos, historiadores, pues no comparten que todo esto verdaderamente haya pasado en un día, ¿no? Es más, acuérdense algo muy importante cuando estudiamos la Biblia. La Biblia es una narrativa histórica, ¿verdad? Es tanto narrativa como historia. Entonces, no es completamente historia, me estoy explicando. No es tan importante ubicar una línea de tiempo y si pasó esto y esto y esto y esto y en qué fecha y en qué día, como lo que dice que pasó. Porque una y otra vez vamos a ver, sobre todo en los evangelios, que la narrativa se modifica y se aplica en función de un objetivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Mateo, ahorita estamos estudiando Mateo, tenemos Mateo. Normalmente conocemos que Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿se acuerdan? Y normalmente ubicamos un evento de multiplicación. En Mateo hay dos. Entonces, no tiene mucho sentido preguntarnos si fue uno, si fue dos, y cuándo pasó el uno, y cuándo pasó el segundo. O sea, no tiene mucho sentido porque Mateo tiene otro propósito. Y Mateo, por ejemplo, usa mucho todo lo que tiene que ver con el pensamiento judío, porque es a los judíos a los que les está predicando. Entonces, un judío, si no repite las cosas dos veces, un judío ortodoxo, si no repite las cosas dos veces, no es cierto. Entonces, pues es la idea de tener, por ejemplo, dos ojos o dos manos o dos orejas o incluso dos fosas nasales. Me explico la idea del testimonio. Entonces, por ejemplo, también en Marcos vemos a Bartimeo, ¿no? El cieguito Bartimeo que fue sanado. En Mateo, por ejemplo, hay dos cieguitos y los dos cieguitos dicen exactamente lo mismo. Entonces, solamente consideremos siempre que en la Biblia lo importante es la narrativa. Es decir, lo que está narrado, ¿verdad? Eso es lo importante. Eso es el mensaje que ha sido inspirado y eso es lo que nosotros, me explico, entendemos es revelación de Dios. Si algunos eventos se traslapan, si algunos días duran mucho, como en este caso, me explico, eso no es un tema realmente importante más que lo que está narrado. Entonces, bueno, el contexto sigue siendo el mismo. El contexto es Jesús saliendo a su casa, o de la casa, ni siquiera dice que sea suya, de la casa, yendo al lago y viendo, acuérdense, veíamos la semana pasada, viendo un tema de siembra. Y entonces, tomando lo que estaban viendo seguramente, que era a un sembrador echando ahí la semilla. Acuérdense que la semana pasada vimos que había dos tipos o dos dinámicas de sembrar. Uno era básicamente una persona echando ¿cómo se llama esto? Grano a lo bestia. Y la otra era, soltaban un burrito, ¿verdad? Le amarraban un costal y entonces por donde el burrito pasara, pues ahí había siembra. Entonces, lo que podemos entender es que Jesús estaba viendo, junto con la gente que estaba ahí, a alguien que estaba sembrando y entonces usa una parábola para enseñar algo, ¿no? Y la semana pasada vimos la parábola del sembrador muy bonita y muy aleccionadora. Entonces, eso mismo está pasando, ¿verdad? Y ahora vemos un caso diferente, que es el caso del trigo y la cizaña, ¿verdad? Entonces hay que entender que, número uno, en Palestina es común que se dé la cizaña. Y de hecho, los judíos le decían a la cizaña el trigo bastardo, por ejemplo. Una particularidad que a lo mejor ya vimos en lo que leímos de la cizaña y el trigo es que cuando están creciendo son muy similares y crecen casi al mismo tamaño y del mismo color y se ven. Dicen los que saben que es muy difícil diferenciar cuando están creciendo una de la otra. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. Y si ya leímos la parábola, creo que nos va a hacer mucho sentido por qué Jesús dice lo que dice, ¿no? Pero bueno, entonces número uno, la cizaña crecía al por mayor allá. De hecho, por ejemplo, este tema de la cizaña es que se da tan fácil que muchas personas
por hacer la maldad a sus vecinos o simplemente como un acto de venganza, lo que hacían era que les sembraban cizaña en los sembradíos y entonces, como finalmente no se ve, el dueño de esa parcela no podía saber que había sido pues infectado o invadido hasta mucho tiempo después y era una manera como de hacerle la mala. De hecho, era tan común esto que en la ley romana está tipificado el sembradío de cizaña como un delito y tiene una condena ahí equivalente, ¿no? Entonces, o sea, era algo muy común que la gente se desquitara, hiciera maldad, sembrando cizaña adrede para que te fregara la cosecha, ¿no? Y para que, pues tú tuvieras ahí una mezcla rara y no pudieras sembrar 100% trigo. Por ejemplo, en India se sigue penando esta práctica. Entonces, aparentemente en India sigue pasando esto, de que a la gente pues hace la maldad de ir a sembrar cizaña y pues ni te das cuenta hasta meses después, ¿no? Bueno, entonces es un tema importante. Es interesante que la cizaña, por ejemplo, muchachos, pues da un fruto, tiene un granito, pero, oh, surprise, el granito es venenoso. Entonces, dicen los que saben que consumido en cantidades moderadas, pues puede causar enfermedades. Consumido en cantidades leves, pues te hace alucinar y es como una droga, es un poquito de veneno. Entonces, bueno, pues interesante lo del tema de la cizaña, interesante cómo, pues en verdad es algo negativo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a leerla y vamos a dar por ahí algún tiempo para que platiquemos sobre lo que ustedes vieron. Venga. Entonces, bueno, dice la parábola lo siguiente. Estoy en el 24, en el Mateo 13, a partir del 24. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? 28. Eso es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. Entonces, bueno, ¿qué entendimos de la parábola, muchachos? El buen Pollux, adelante, por favor. No, solo estaba levantando la manita. Ah, no es cierto. Sí. No, sí, vamos a. Me emocionó mucho cuando leí esta parábola porque eh, me hizo mucho sentido, ¿no? Y ya con lo que explicas ahora, sinceramente yo nunca me tomé la libertad de investigar qué era la función de esta hierba mala. Yo me la imaginaba como una cosa completamente distinta. Me la imaginaba a lo mejor como un tipo de hierba espinosa, pero no sabía que era tan parecida. Y ahorita con la explicación que diste, pues ya tiene un poquito más de sentido, ¿no? Eh, ah, lo que entiendo y lo que me hizo clic fue que pues hay cosas que no vas a poder separar. Vienes en este cascaroncito de bebé con todo el amor de Dios, vienes puro, ¿no? Pero pues aquí llegas y te contaminas sin quererlos, pues de los pecados que vamos trayendo en la tierra, ¿no? Y van creciendo junto contigo. Ese pecado va creciendo junto a tu amor, junto a esa luz también, pues va creciendo esa oscuridad. Muchas veces se puede llegar a confundir. Y aquí, pues,
me gusta decir que tenemos que escuchar a nuestro corazón, ¿no? La importancia de saber discernir entre lo que viene de Dios, lo que viene de tu corazón, lo que viene de la luz, que lo que viene de la oscuridad, que muchas veces va a ser muy parecido. Muchas veces posiblemente te confunda, posiblemente te lleve a otro camino, ¿no? Pero ya cuando maduras, cuando la cosecha ya está lista y cuando tú supiste a lo mejor eh, cuidar, cuidar lo que realmente te importa, el trigo que realmente te importa, pues al final no te va a costar trabajo separar lo que no es correcto, lo que no viene de ti, lo que no viene puro, lo que no viene de luz, lo puedes separar pues sin ningún problema. Y también veo mucha fe en la persona que le dijo eso, ¿no? Literalmente se la sudó, le dijo, pues deja lo que crezca, a mí no me asusta y cuando todo esto termine, cuando la cosecha finalmente se dé, pues lo separamos y no tengo ningún problema. Y eso me dio mucha esperanza porque nos preocupamos a veces tanto por este lado negativo que tratamos de arrancarlo y con ello se van nuestras otras cosas buenas, ¿no? Entonces, cuando es tan fácil no preocuparnos, cuando es tan fácil no, a lo mejor no dejar que esa hierba contamine todo nuestro ser, pero sí compartirlo, yo creo que es importante y al final no va a pasar nada, porque si tú te guiaste por tus sentimientos, por el corazón y por la fe, al final de cuentas va a ser tan fácil como atarla y quemarla. No creo que tenga ningún problema. Eso es mi opinión. Muy No sé bien, cómo. muy bien, muy bien. Yo creo que parte importante, por ejemplo, de entender las parábolas es tratar de ubicar las ilustraciones y qué representan, ¿no? Mira, afortunadamente Jesús mismo, para no complicarnos la existencia, como siempre lo hace Jesús, nos da el significado. Entonces me voy a ir unos versículos más adelante para que lo leamos y lo tengamos ahí presente. Fíjate, en el 36 dice, luego Jesús dejó las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Eh, Paréntesis. Después de esta, hubieron otras dos parábolas que son las siguientes, que nos tocan las siguientes semanas. Entonces, de estas, la que más se le quedó a la gente es la de la maleza, la de la cizaña. Y eso es interesante. Se cree históricamente que esta es una de las parábolas más prácticas, más directas, más sin pelos en la lengua que dijo Jesús. Entonces, bueno, pues es interesante que se le quedó grabado. Entonces, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. 37. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Dice, el campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza, o sea, la cizaña, representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza en el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol y el reino, en el reino de su Padre. El que tenga Wow. oídos para oír, escuche y entienda. Entonces, fíjate, el agricultor, me explico, es Jesús. ¿Sale? Jesús está echando la semilla, ¿verdad? El campo es el mundo, dice, y la buena semilla, o sea, el trigo representa a los creyentes. Y la cizaña, pues representa, me explico, a los que no quisieron ser creyentes, ¿verdad? Y lo digo de esa manera, los que no quisieron ser creyentes, porque el tiempo de esta parábola se desarrolla de aquí hasta el juicio final. Entonces es como si viéramos en un evento toda la historia del ser humano, ¿me explico? Entonces el punto focal de la parábola es el juicio final, es el último de los tiempos. Entonces, claro, la cizaña, me explico, es los que no quisieron. La gente, me explico, pues mala, que simplemente no quiere, no tiene nada que ver con Dios, dice, no, yo rechazo eso.
Y como lo hemos visto, hay gente así, hay gente que, ¿verdad? Al contrario, no solamente se van a mantener neutrales, sino que se van a mantener en contra. ¿Me explico? Hay gente así. Entonces, esos son las cizañas, ¿verdad? Y entonces, al final, la cosecha, ¿verdad? Pues es el fin del mundo. Entonces, interesante repasar los elementos, ¿no? E interesante ver cómo se está desarrollando esta parábola. Entonces, aquí lo importante es esto, ¿sí? Al parecer, Jesús está diciendo, ¿no? Bueno, no al parecer, literal Jesús está diciendo, ¿verdad? Le ofrecieron a Jesús la posibilidad, vamos a quitar la maleza, vamos a quitar la cizaña. Y Jesús está diciendo, no, porque si la quitas, te puedes llevar también, me explico, al trigo. Y otra vez, si tomamos a la ilustración, me explico de nuevo, y tomamos lo que en verdad sucede, podemos entender es que son igualitos, es que se parecen. Y la única diferencia es lo que llevan dentro. La única diferencia es el granito, me explico, que se está formando adentro. Es la única diferencia, la esencia, me explico, lo que está adentro. Eso, no sé, eso para mí es muy aleccionador. Pero bueno, yo hablo al final. ¿Qué más, muchachos? ¿Quién más dice? ¿Quién quiere participar? ¿Qué más entendieron de esta parábola? ¿Quién dice yo? Anímense. A ver, levánteme su manita. Alexis, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que también una de las cosas que me deja esta parábola es que en cierto aspecto creo que también tiene como un enfoque un poquito religioso, porque qué es lo que luego llega a suceder, ¿no? Vemos que hay muchas personas que son súper religiosas y que quieren literal salvar al mundo y que ocupan la Biblia, ¿no? Como argumento para, no, es que esta es la salvación y todo el show, pero así cañón. Y trasladándolo al tema de las plantas, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? O sea, si digamos que Jesús es la vida y es el agua, si nosotros enfocamos nuestra vida a querer arreglar una maleza o esta cizaña, pues creo que esa agua se la estamos dando a la cizaña, ¿no? Y estamos desperdiciándola cuando realmente esa agua está hecha para nosotros. Entonces creo que al final del día también lo que nos dice es, lo que es de Dios y punto, ¿no? O sea, nosotros simplemente tenemos que hacer lo que nosotros, lo que dice la palabra de Dios, pero sin embargo, si Dios lo está permitiendo es por algo y creo que también es otro punto, ¿no? Si nosotros pretendemos querer quitar la cizaña, creo que también en cierto aspecto es sobreponernos o ponernos encima de Dios. Entonces creo que cada cosa con su cosa y no hay que gastar nuestra agua, nuestra vida en querer corregir algo que ya no nos corresponde. Muy bien, muy bien. Yo también creo que está esa lectura ahí. Bismarck y familia, por favor. En realidad soy solo yo, pues. Bueno, yo veo varias cosas acá. Estaba estudiando con mis papás esto hace rato y veíamos como varios puntos importantes. No necesariamente estamos de acuerdo él y yo, pero vimos varios puntos que coincidimos. No, y el todos primero... estamos bien, pastor. Lo primero Dale un zape, brother. Lo primero que vemos es que, estábamos leyendo un estudio y dice que la cizaña y el trigo no solamente se parecen mucho al grado que a un experto es difícil que los diferencies cuando son pequeños, sino que además sus raíces están juntas. Entonces, si tú sacas la cizaña, te puedes traer el trigo. Entonces, por eso también es una cuestión importante. Sin embargo, una vez que crecen, es muy obvio cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Y cuando habla acerca de que es difícil relacionar y ver cuál es cuál, hasta que llega el momento que significa el fin del mundo, yo pienso muchas veces en cómo las personas podemos ser cizaña o trigo y en realidad no se ve. O sea, en realidad, sobre todo, cizaña, no lo vemos. Podemos pensar, ese vato es un asesino y es un ladrón y es la peor clase de personas y en sus últimos momentos se arrepiente y le dice a Jesús que lo perdone y entonces ese no era cizaña, aunque parecía cizaña. Aunque todo el mundo hubiera pensado que era cizaña, pero ese era trigo.
Y entonces, eso me hace pensar en cómo Dios nos ve a nosotros, ¿no? Y cómo Dios ve también a la gente de allá afuera y cómo no nos toca juzgar tampoco. O sea, porque así como tú lo ves tan diferente al vato de allá afuera, Dios sabe más que nosotros. Y Dios sabe que puede que mañana algo pase en su vida y cambie radicalmente como cambió ¿cómo se llama? De Romano, se me fue. Pablo. Pablo. O sea, como cambió Pablo, que tú lo ves y dices, pero es que ¿cómo puede ser un trigo? Es obviamente una cizaña. Pero Dios sabe, o sea, Dios lo ve tan parecido a nosotros porque sabe que en un momento puede cambiar radicalmente. Y eso creo que nos lleva mucho al hecho de dejarnos de juzgar. O sea, dejar de juzgar a la banda de allá afuera, dejar de juzgar a la banda que no piensa como nosotros. O sea, muchas veces, creo que hasta se los he contado, ¿no? Cuántas veces me agarré a golpes, bueno, no a golpes, pero me agarré a versiculazos con iglesias porque decían, no, es que su música está fea y ustedes son satánicos, y háganse para allá apestados, ¿no? Y tú dices, oye, vale, yo tengo tiempo creyendo en esto y voy a ignorarlo y ya está, ¿no? Pero ¿cuántos jóvenes no alejamos de nuestras iglesias porque decimos, oye, es que la forma en la que ves el mundo no es la misma que yo lo veo, entonces es satánico, vete de aquí. Oye, es que los programas que te gustan no son los mismos que a mí me gustan, entonces largo de aquí. Oye, es que la música, oye, es que tu forma de amar, oye, es que tu forma de vestir, es que traes tatuajes, brother. Yo creo que ya te va. Es que traes el pelo de che. Entonces, muchas veces nos hemos puesto a ser nosotros esos siervos que quieren arrancar la maleza desde el principio y no nos damos cuenta de que tenemos que esperar a que sea Dios mismo el que decide el tiempo. Es correcto, y creo que eso habla de la gracia. El juicio viene al final, me explico, y digo, una manera de verlo es entender que mientras venga el juicio, me explico, hay chance. Y yo sí creo que hay gente que lee esto y dice, chale, bueno, a mí me ha pasado. Yo he leído esto anteriormente y he dicho, chale, a lo mejor yo soy cizaña. Bueno, pues está la invitación a arrepentirse. Está la invitación a cambiar de rumbo. Y bendito sea Dios, Él es el único que sabe y es cierto, ¿verdad? Creo que una diferencia al final, creo, no sé si ustedes sepan mejor que yo, pero creo que una diferencia al final es que una se mantiene parada y la otra le pesa ¿cómo se llama? Pues el coso que trae dentro, el grano. No sé, ustedes saben mejor que yo de eso. Pero no sé, Bismarck, papás de Bismarck, ¿ustedes saben más o menos esa onda? Sí, bueno, literal, son parecidas, son iguales, pero el problema, bueno, la diferencia está en el fruto. Te dice la palabra también que por sus frutos los conocerás. Ah. Entonces, a veces no sabemos qué árbol es, pero le vemos colgado una papaya y decimos, no, pues es el árbol de la papaya. Y el trigo, cuando ya salió el trigo, la espiga se dobla. Y la cizaña se queda erguida, derechita, orgullosa ahí parada, ¿no? Entonces, pues es la obra que puede diferenciar, además del color diferente. Bueno, leíamos que tiene un color como a pizarra, dice por ahí algunos estudiosos. Y la pizarra es no sé si a algunos les gusta el billar, las buenas mesas de billar son de pizarra italiana muchas veces. Y es una piedra como mármol, ¿no? Entonces, más gris el tono, más oscuro. Pero el chiste es de que no se cae como el trigo se dobla. Cuando ya está el fruto maduro, ¿no? Cuando ya dio mucho fruto se dobla el trigo y la cizaña no se dobla. Está increíble la ilustración, la idea de que el fruto pesa y la idea de que te mantienes, se dobla, me explico, y te mantienes de alguna manera humilde, ¿me entiendes? Eso está increíble. Buenísimo, ¿eh? Sí, está Me gustó bruto. esa analogía. ¿Qué más, muchachos? ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Voy a abrir aquí la vista.
¿Quién dice yo? Anímense a participar, no pasa nada, no mordemos. No da toques el internet. ¿Quién dice yo? A ver, a ver, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién dice? A la de A una. ver, yo. Sí, ¿quién es yo? Anita. Anita, por favor. Alguien dijo también, Wendy, vas Wendy. Me espero. Ok. Pues bueno, yo creo que, bueno, antes de llegar a esa parte donde está la explicación de quién es quién, yo creí que pues teníamos como que esta doble formación, ¿no? Lo malo y lo bueno. Y de alguna manera lo malo, lo que nosotros percibimos como malo, pues nos ayuda también a crecer, ¿no? Porque cómo poder discernir o cómo poder diferenciar la luz de la oscuridad si no hay oscuridad. Entonces yo creo que hasta cierto punto llega a ser como un mal necesario porque nos promueve a un siguiente nivel. Y pues bueno, ya dijeron todos comentarios súper acertados, muy buenos y pues sí, me quedo con un wow, está increíble esta parábola. Sí, así es. Comparto esta visión. Pues, finalmente, no se nos olvide, y ahorita lo voy a mencionar en mis puntos al final, pero no se nos olvide que Satanás es un siervo más de Dios. ¿Sale? Hay muchas ideas muy blasfemas acerca de Satanás. Muchos lo ponen como contrincante, como otro peleador, ¿sabes? He visto muchos cuadros en donde en una esquina del ring está Jesús y en la otra esquina está Satanás. No puede ser nada más alejado de la verdad. Eso es una blasfemia. Satanás es un siervo de Dios. ¿Me explico? No puede moverse si no Dios no se lo autoriza. Está completamente vencido y limitado en su poder. Y por supuesto que tiene autoridad, me explico, en este mundo, pero no se nos olvide, la autoridad de Dios es fuera de este mundo, me explico, es simplemente soberana. Entonces, bueno, entendamos muy bien que, claro, Dios usa literal a veces a Satanás para el crecimiento de sus hijos. Recuérdense a Job, me explico, y recuérdense a muchos ejemplos en la Biblia similares. Entonces, bueno, también creo esa parte. Nunca van a ser igual, pero Dios permite, me explico, para un propósito. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es muy adecuado lo que mencionas. Vámonos con Wendy, que la vi hace rato. Porfa, Wendy. Hola, no había entendido la parábola hasta ahorita que le explicaste así como bien desmenuzadita. Y digamos que siento que también el hombre es el que está complicando que crezca esta buena semilla, ya que en mi caso crecí con la idea de que era obligatorio hacer como unos protocolos, ¿no? Que el bautismo, que la comunión, que la confirmación, y yo no lo veía como, era como algo obligatorio que yo tenía que hacer, ¿no? Como que era de que o lo haces para tal edad y lo haces de una manera, ¿no? Después en mi camino, pues solamente yo sabía que a Dios se iba cada vez que había fiesta, ¿no? Y se iba a la misa y era como que cumplir el requisito y que las personas que tomaban la hostia eran personas privilegiadas, ¿no? Y que yo no podía hacerlo. Después ya como que me separé de esa partecita y me voy a una iglesia con un amigo cristiano donde me enseñan que de un lado iban los hombres y de un lado iban las mujeres, que de lleno estaba así como que, a ver, Dios me está diciendo que Él vale más que yo y que yo tengo que seguir ciertos protocolos, tanto en vestimenta, tanto en cómo debía de comportarme, y que adicional a esto, hacía una dinámica súper rara, que era que el pastor como que elegían un fragmento de la Biblia y todos lo repetían así, a ver, y una vez, como en la escuelita de niños de kinder, así, a ver, repítanlo, y todos decían y decían y decían y decían, y era una manera como que tú era obligatorio aprenderte los versículos,
Y yo decía, no, creo que eso tampoco va ahí. Hasta que ya me entré como Qué con otro divertido. amigo que me dijo, a ver, sí, o sea, que me dijo, a ver, ven, pero yo tenía como que esa espinita, ¿no? Esa espinita nunca se fue de ahí. Y Claro. ya fue donde me encontré que era un chico de mi edad, que cantaba y alababa, y donde yo podía ir de pescador, de pantalón, y nadie me decía nada, me podía sentar donde yo quería, como que decía, ah, es esto realmente lo que es Dios, ¿no? Después de que me enseñaron un Dios, pues, bueno, pero autoritario, bueno, pero te castiga si te portas mal, ¿no? Que si haces algo mal vas a recibir ese castigo, ¿no? Entonces yo siento como que tristemente es el mismo hombre que está fomentando a que mucha gente se aleje de alguna manera, ¿no? Porque es una manera como errónea de, pues, de explicar, así como ahorita, ¿no? Que estás explicando un versículo tan sencillo, tan padre, y no lo sientes como autoritario, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. El enemigo tiene muchas facetas, tiene muchas caras. Y sin duda, el peor enemigo del hombre es el hombre. Entonces, finalmente recordemos la narrativa del Edén. Recordemos, fue la voluntad del hombre, me explico, la que optó por un camino diferente al que Dios había planteado. Satanás no llegó y sometió, me explico, al ser humano. Satanás simplemente le dijo lo que el ser humano quería oír y se dejó seducir. Entonces, eso es lo que sucede con la religión. La religión, digo, no hablando en contra de la religión, pero no te lleva a ningún lugar, no te lleva a Dios. Todas las religiones se tratan de una cosa en particular. Todas las religiones se tratan de tú agradar a Dios y tú hacer algo por. ¿Me explico? Y esto es algo desde el principio del ser humano así es. ¿Me explico? El ser humano cree que tiene que agradar a Dios. Dios dijo, yo voy por el ser humano. Mientras la religión dice, tú ve a Dios, ¿me explico? Dios dice, yo voy por él. Entonces, es completamente al revés, ¿verdad? Dios ya abrió el camino. Dios es el que se despojó de sí mismo. Dios es el que se entregó, me explico, y vino a nosotros. Entonces, es radical entender, me explico, la palabra de Dios. Estoy de acuerdo. ¿Quién más, muchachos? ¿Quién más quiere Pastor, participar? una duda, discúlpame por Sí, interrumpirte. Polus. Se me surgió ahorita, ¿qué pasa si una persona no conoce a Dios, pero no porque no quiera, sino porque nació a lo Mira, mejor en alguna circunstancia, en alguna isla, en algún lugar en el cual no, no tiene acceso? ¿Se gana también el cielo? bueno, el cielo no se gana, ¿te acuerdas? Otra vez, nadie nos ganamos el cielo. No es un tema de mérito, es al contrario, es darte cuenta que no pudimos y es aceptar un regalo, me explico, el regalo es el cielo. Entonces, la Biblia dice, precisamente para esos casos, la Biblia dice que a Dios todos lo conocemos porque todos podemos ver lo que Dios ha creado. Léete Romanos capítulo 1 enterito, lételo. Y te vas a dar cuenta que ahí Pablo enseña exactamente eso. La Biblia dice que uno puede llegar al entendimiento de las cosas invisibles de Dios. O sea, deja tú de que hay un Dios o no, de las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, dice literalmente la Biblia, a través de lo creado. Y literal, Pablo escribe y pone, de tal manera que no hay excusa. ¿Me explico? Entonces, no, Okay. podemos decir que en realidad, me explico, todos, y es algo muy lógico, ningún ser humano nace sin que sea la voluntad de Dios, ¿entiendes? Entonces, Dios está por encima, mano. La obra del Espíritu Santo para las personas que todavía no conocen de Dios es precisamente esa. Es decirle a la gente, hey, allá hay un Dios, allá hay un Dios. No sabes la cantidad de testimonios que hay, mano, de gente que nació en la calle, literal, que nadie nunca le habló de Dios, pero de pronto se encontraron un panfleto tirado, de pronto, me explico, les vino un entendimiento. Es más, en el Medio Oriente,
conocemos a una misionera, mi esposa y yo, en el Medio Oriente lo que sucede, hermano, de pronto es que Dios, Jesús, se materializa, así, se presenta Él en sueños de las personas, ven, me explico, de alguna u otra manera, en alguna dimensión espiritual, no sé, pero literal, hermano, y les habla y les dice, yo soy de quien hablas, me explico, yo soy el hijo de quien tú refieres como Alá, ¿verdad? Que entendamos Alá significa Dios, ¿verdad? Pero yo soy. Y tenemos muchos testimonios en donde esto sucede. Entonces, vaya, nosotros quizá no lo vemos porque, pues bendito sea el Señor, tenemos una cultura, ¿verdad? Muy enraizada en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero en culturas y en civilizaciones en donde esto no es la norma, ¿verdad? Créeme que Dios tiene compasión por la gente y se asegura de que la gente lo conozca. Entonces, no hay excusa. Otra vez, el ser humano no es inocente. El ser humano es el peor enemigo del ser humano, ¿me explico? Y el ser humano dice, no, aunque estoy viendo esto, aunque soñé con, aunque Dios me habló, no es esto otro. Ese es el problema, dice Romanos, del ser humano. Entonces, ¿me explico? Entonces, ese escenario, pues no existe. Dice la Biblia que no existe. Dios se asegura de presentarse a sí mismo a los que no le conocen. Entonces, pues otra vez, pues el camino está fácil, nada más que hay que tener humildad y hay que tener disposición. ¿Quién más? ¿Quién más? Pollux, por favor. Oh, no, perdón, fue una confirmación de que me quedó muy claro, bien, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? A ver, voy a abrir aquí la vista. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Déjame revisar a todos. Ok, si... ¿Alguien más? ¿Allá arriba? ¿No? Ok. Si no hay más, me gustaría... Perdón, ¿alguien levantó la mano? Sí, Por favor. el jefe. Bueno, hace rato mencionaban dos puntos que creo que son importantes. Uno era sobre el juicio y cómo nosotros, aún como cristianos, podemos estar haciendo ese tipo de juicios diciendo quién sí y quién no. Y no nos toca a nosotros juzgar. Usted comentaba, pastor, de esa reflexión de, híjole, estaré yo en esa posición de cizaña, ¿no? Y me lleva, no sé, aquella palabra cuando Jesús le dice que uno de los que estaban a la mesa lo iba a entregar. Y no veo a todos volteando a ver a Judas así, Claro. no, todos calificaban para ser el traidor. Exacto. Ajá, entonces, podemos estar en esa posición ahorita y todos calificamos para hacer cizañas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en hacer nuestra parte, pero no estar haciendo ese juicio porque no nos toca a nosotros, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Es que él sí y es que él no. Y creo que, bueno, nos comentaba nuestro hermano, preguntaba ahí, ¿y qué va a pasar si nunca ha escuchado a alguien del Señor? Yo creo que siempre va a haber una oportunidad y Dios usa cualquier cosa como una oportunidad. Y no sé, me imagino ahorita ese letrero que había en la cruz de Jesús. Yo no sé si los ladrones habían oído hablar de Jesús, realmente no lo sé. Ajá. Pero hay un letrero en forma de burla tal vez que dice, este es el rey de los judíos. Se estaban burlando, pero aún eso lo puede utilizar Dios y el ladrón lo ve como un rey al que están crucificando. Tanto así que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque ahí leyó la palabra rey, ¿no? Entonces, él siempre va a utilizar cualquier cosa para que nosotros no tengamos esa excusa de decir, es que yo nunca me enteré. Es cierto, sí. Sí, también, digo, me acuerdo del versículo, pues en Jeremías, ¿no? Que dice, clama a mí, yo te responderé. También, pues basta con un clamor que uno tenga de manera honesta desde el fondo de tu corazón, o sea, a lo mejor porque viste, no sé, una montaña súper grande y súper impresionante, o porque viste cómo nace un bebé, qué sé yo, ¿no? O sea, basta con que dentro del ser humano, pues, nazca este deseo, pues, por buscar a Dios y clamar a Él, con el nombre que quieras, ¿no?
como ser supremo, qué sé yo, ¿no? Y clama a Dios y pues Dios nos responde y Él no se esconde, ¿no? O sea, basta con eso que haya dentro de nosotros para que Él pues se revele a nosotros. Es correcto. Entonces, es cierto, totalmente. Bismar, por favor. Es que ahora es la jefa. Adelante, sí. Yo me acuerdo que un día vi en Facebook que cuando entrevistaron a dos astronautas, que me parece que habían ido a la Luna o no sé dónde, le preguntaron que ahora que regresaban, qué pensaban acerca de Dios. Uno dijo, pues por más que miré a todos lados, yo no lo vi, entonces Dios no existe. Y el otro dijo, con solo abrir los ojos y mirar todas las maravillas que están creadas por Él, no me queda ninguna duda, Dios está ahí. Entonces yo creo que esa oportunidad, como dice, sí no la da Dios a todos, ¿no? Para percatarnos de su presencia, para verlo en las personas que nos rodean, y es cosa nuestra si aceptamos esa oportunidad, si abrimos nuestros ojos a su presencia, o si nos cerramos y queremos pensar en que nosotros somos quienes tenemos que juzgar o tenemos que decidir quién se va y quién se queda, ¿no? Porque también en la palabra que leímos ahorita también dice que a quienes pecan y a quienes hacen que otros pequen. Entonces, a veces, con nuestra indiferencia hacia las personas que son diferentes a nosotros, con nuestro desprecio por quienes piensan diferente, estamos provocando que ellos pequen. ¿Sí? Somos piedra de tropiezo. Exactamente, así es. Entonces, pues no demos ese chance, ¿no? Entonces, yo quiero reflexionar si no hay otra participación o en lo que alguien más se anima, yo quiero reflexionar en algunas cositas, pero antes de entrar en estas reflexiones puntuales, quiero darles un testimonio que va otra vez en sentido de lo que hemos estado platicando últimamente con el buen Pollux, de que no, o sea, Dios usa cualquier oportunidad. Esa es la verdad, Dios usa cualquier oportunidad. Fíjense que nosotros tenemos, en próximo enero vamos a cumplir 10 años pastoreando nosotros, mi esposa y yo. Perdóname, el próximo marzo vamos a cumplir 10 años pastoreando, mi esposa y yo. Y una de las principales decepciones, de las primeras decepciones que tuve en el pastorado, es que yo, a la bautistita, yo hacía, para los que no saben, los bautistas son una denominación y se estila mucho entre los bautistas que los domingos en la iglesia se reparta lo que se le denomina un boletín, es decir, pues una publicación, una hojita, en donde pues viene alguna reflexión, vienen noticias, etcétera. Entonces, a mí me gustan siempre esas ondas y yo me acuerdo que de lo primero así que yo hice como actividad pastoral fue hacer el boletín para la iglesia, ¿no? Era una iglesia en el Estado de México, muy chiquita, muy modesta, y entonces me acuerdo que sacábamos, pues X cantidad de copias, como 15, y era lo que repartíamos todos los domingos. Entonces yo siempre ponía el tema de la predicación, siempre ponía los versículos que vamos a ver, siempre ponía un plan de lectura para cada día, así para que los brothers, me explico, no le batallaran, así lunes tal, martes tal, etcétera, y eran temáticos, ponía una reflexión, ponía alguna noticia, ¿sabes? Y motivos de oración, ya sabes, ¿no? Por las misiones del mundo, ya sabes, ¿no? Entonces, yo me esmeraba muchísimo en hacer el boletín. Y, oh, surprise, mano, de las primeras veces que nos invitan a la casa de algunos brothers a comer después de la reunión, pues vamos caminando hacia ese lugar y ¿qué crees que me encuentro tirado en el suelo, mano? Pues como los 10 boletines ahí, me explico, en un solo lugar, todos tirados en el suelo. Entonces, o sea, una decepción tremenda, ¿me entiendes? Y yo me sentí bien mal y ya sabes, ¿para qué hago esto? ¿Para qué me esfuerzo? Esta gente, no sé, bla, 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 bla. Bueno, pues lo seguimos haciendo, y años después, años después, ya incluso habiendo dejado ese proyecto y estando acá en Más Fe,
habiendo iniciado este proyecto de Más Fe, nos enteramos que un muchacho de aquel entonces, de esa congregación, es taxista, y entonces alguien le hizo la parada, entonces se sube con él y a grandes rasgos nos cuenta que era una chica, creo, que le preguntó por la iglesia, en dónde estaba la iglesia, porque la iglesia que nosotros pastoreábamos, porque se había encontrado tirado en el suelo un boletín, ¿verdad? De los que hacíamos, y en el boletín venía pues alguna reflexión y ella había encontrado a Jesucristo de esa manera. Entonces, olvídate. Wow, Olvídate. wow, O sea, buenísimo. Dios puede usar cualquier esfuerzo, man, cualquiera. Totalmente de acuerdo. El año pasado fue a la congre un muchacho que antes iba a aquella iglesia en el Estado de México, y lo mismo, él está estudiando medicina, y entonces se sube después de clases, ya muy tarde, a un taxi que lo va a llevar a su casa. El taxi le dice, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Y el cuate así súper sacado de onda porque tenía mucho tiempo de no reunirse, desde que nosotros dejamos de pastorear allá, no se reunía. ¿Y qué onda? No, pues sí, soy cristiano, pero tengo mucho tiempo de no reunirme. Sí, dice, yo me acuerdo de ti, porque tú alguna vez me diste un folleto, dice, de aquella iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, imagínate, Dios puede usar cualquier esfuerzo. Entonces, no minimicemos el poder y las ganas de Dios de que la gente se acerque a Él. Entonces, en ese sentido, no tengas reparo, mano, de compartir un versículo en tu muro, me explico, de darle un folleto a alguien. Yo no sé si todavía se usan los folletos, pero bueno, ¿sabes? O de compartir algo. No tengas reparo porque no sabes en realidad el poder que eso tiene. Eso tiene una capacidad de cambiar una vida. Me explico, eso tiene la capacidad, un acto insignificante de esa naturaleza tiene la capacidad de cambiar la eternidad a alguien. Entonces, no menospreciemos, ¿verdad? Cualquier esfuerzo, man, cualquier esfuerzo. Pero bueno, reflexionen esto, muchachos. Vayan preparando preguntas o dudas o participaciones, pero reflexionen esto. ¿Qué nos enseña esta parábola más allá de la interpretación que Jesús mismo da? Bueno, número uno, yo creo que siempre va a haber un enemigo. Es cierto, tenemos enemigos, ¿sí? Tenemos enemigos y no son personas, ¿verdad? No es la señora que me cae mal, el vecino que... No, es Satanás, es el pecado, ¿sale? Entonces tenemos un enemigo y siempre va a querer opacarnos, siempre va a querer quitar el fruto, ¿me explico? El fruto que produce en ti el Espíritu Santo. Entonces, siempre va a estar ahí presente. Tengámoslo en cuenta. Estaba preparando uno de estos devocionales y veía que otras personas han tenido la misma experiencia que yo, ¿verdad? Cada que alguien en la congregación quiere acercarse genuinamente a Jesús, empieza a tener más trabajo, empieza a tener más complicación para reunirse, empieza a tener menos disponibilidad de horario, empieza a tener más compromisos, empieza a tener más complicaciones. Es una regla. Entonces, pues, por supuesto, me explico, tenemos un enemigo. El pecado es nuestro enemigo, me explico, la carne es nuestro enemigo y Satanás es nuestro enemigo, evidentemente, y van a querer siempre quitarnos el fruto, ¿verdad? Número dos, es difícil distinguir y no nos compete distinguir quiénes son cristianos y quiénes no son creyentes, ¿verdad? No nos toca a nosotros poner esta etiqueta de creyente o no creyente. Eso le compete solamente a Dios, ¿verdad? No juzguemos. Y por el contrario, yo sé que podemos decir, pero es que un creyente no haría esto, un creyente no haría esto otro, pero por el contrario, veamos hacia nosotros mismos y entendamos, me explico, que nosotros fácilmente podríamos ser esa cizaña, porque nadie puede diferenciar, mano, entre la cizaña y el trigo, solamente el que va a cosechar, y esto es hasta el final del tiempo. Entonces, número tres, me explico, el juicio le corresponde a Dios, ¿sale? El juicio le corresponde únicamente a Dios. No caigamos en el error de
de decir es que se merecería tal cosa, es que más vale que hagas esto. O sea, el juicio le corresponde a Dios, me explico, punto. Si algo nosotros podemos enjuiciar, que sea hacia nuestro interior solamente, pero el juicio de las demás personas le corresponde a Dios, ¿verdad? Y básicamente entonces nadie podemos juzgar a nadie, ¿sí? Si algo central enseña esta parábola es que nadie podemos juzgar a nadie. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues mucho cuidado con las etiquetas, mucho cuidado con las etiquetas que de pronto somos tan fáciles para poner a la gente. ¿Me explico? Por el contrario, veamos que si Dios reserva ese juicio hasta lo último, entonces tengamos esta perspectiva de que Dios le está dando chance a la gente. ¿Me explico? Y que si ese juicio no ha venido es porque Dios tiene todavía gracia y misericordia y le está dando tiempo a la gente de encontrarse con Él. En ese sentido, los únicos que podemos definirnos somos nosotros a nosotros mismos y decir, entonces, yo no sé si hoy soy trigo o cizaña, pero yo quiero ser trigo y entonces voy a trabajar para que dentro de mí se geste este fruto del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo son cosas bien palpables, acuérdense. El fruto del Espíritu Santo, me explico, es la bondad, la benignidad, es la fe, es la templanza, me explico, es el amor, es el dominio propio. Son cosas que bien fácilmente nosotros, hacia nosotros mismos, podemos ver si están ahí o no. Entonces, en ese sentido, muchachos, pues la parábola está bien tremenda. ¿Alguien quiere participar ahí? Anita, por favor, adelante. Wow, pues nunca había entendido mejor este refrán o este dicho de nunca muere, claro, hasta la cosecha, ¿no? Pero creo que nos deja también esta enseñanza de que ya como lo decían, pues a veces, por ejemplo, Pablo, ¿no? Nadie se imaginaba que iba a ser uno de los mejores trigos, pues en el cristianismo, ¿no? Tenía pinta de maleza. Y pues también tener nosotros esta vigilancia constante en qué fruto estamos pues teniendo o hacia dónde nos estamos preparando, ¿no? Porque si nosotros somos los primeros en juzgar o en hacer juicios, pues nosotros terminamos siendo la maleza y los impedidores, y pues de eso no se trata. Entonces, recordando un poco que el es como nos han enseñado a verlo, ¿no? Yo invitaría a deconstruir un poquito esta noción de pecado como lo malo, más bien enfocarlo en que pecado es todo aquello que nos aleja del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sabiendo sobre todo que pues tal vez las personas no son malas en sí mismas, ¿no? Nuestros enemigos no son contra carne ni sangre, sino con espíritus, como dice la Biblia. Entonces, pues yo invitaría sobre todo con esta frase que el paz, que a veces se da a uno miedo, ¿no? De que qué tal si parezco trigo, pero termino siendo maleza. Entonces yo creo que esto nos invita también a ser cuidadosos y a tener una vigilancia en el fruto que estaremos dando y para prepararnos para la cosecha, ¿no? Para no terminar quemados juntos. Es correcto. Gracias, Anita, así es. Entonces, cuidemos esa parte, cuidemos el corazón, ¿me explico? Y demos gracias, porque mira, a Jesús básicamente fueron y le dijeron, arrancamos la maleza, y Jesús dijo no, ¿verdad? Y otra vez, gracias a Dios que no ha venido ese juicio, gracias a Dios que, me explico, no ha tomado esa decisión, me explico, el Señor de arrancar todo de parejo, y Él es misericordioso. Entonces, tengamos esa misma misericordia, me explico, tengamos ese mismo criterio hacia los demás. ¿Alguien más, muchachos, que quiera participar? Déjame abrir esto. Sí, Alexis, por favor. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Pues, mira, una de las cosas, de los consejos que más he atesorado, que tú me has dado, bro, y les comparto, una vez yo estaba pasando por un problema, ¿no? Y yo le decía, es que, bro, yo soy así, ¿no? Y pues me cuesta mucho trabajo cambiar. Y el consejo que el pastor me dio fue, muchas veces nosotros creemos que somos el resultado de los problemas que estamos atravesando. Entonces,
creo que aquí una de las cosas que también nos da a entender esto es que si nosotros tenemos bien claro y bien definidas cuáles son nuestras raíces, podemos estar bien cerca pues de esta cosa, ¿no? De la cizaña y así, y nos podemos contaminar, sí, pero si nosotros tenemos bien claro cuáles son nuestras raíces, al final de cuentas, solamente podemos ser conscientes que sí, algunas veces por nuestra naturaleza humana podemos pecar, podemos juzgar y todo eso, pero simplemente estamos contaminados, siempre y cuando, repito e insisto, tengamos bien identificadas nuestras raíces. Y otro de los puntos que también me llamó la atención que comentaba el papá de Bis, era que decía, ¿no? Que la cizaña se mantiene erecta y que el trigo se dobla. Y esto también me llama mucho la atención porque yo pensaba al revés. Yo decía, no, pues la chingona, la buena es el trigo, ¿no? Debe de estar bien firme. Y pues no. Y otra de las reflexiones que me da aquí también es esta parte de la humildad, porque si una de las frases que también me ha marcado mucho en el tema de Dios es, nunca eres tan grande como cuando estás arrodillado ante Dios, ¿no? Entonces creo que también más allá parte, es irónico, ¿no? Pero más allá parte el verdadero crecimiento del ser humano es cuando más te agachas, ¿no? Cuando más humilde eres y cuando más tocas tu corazón y no eres tan fuerte o así. Entonces, a grandes rasgos, estas son las dos cosas que me llevo del día. Me encanta. Gracias, Alexis. Es cierto, no somos el producto de nuestros errores, ¿me explico? Dios tiene mucho más para nosotros que lo que nosotros alcanzamos a ver. Entonces, es cierto. Y dos, ¿verdad? Pues claro, o sea, somos más grandes cuando estamos más abajo, rendidos delante de Él, ¿no? Entonces, no perdamos esa parte y atesoremos cada oportunidad que Dios nos da para ejercer la humildad y para desarrollarla como una cualidad de nuestro carácter, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Pues si no hay alguna otra participación, queridos, nada más recordarles lo que dijimos en un principio. Acuérdense, estamos en naranja por un tema económico, ¿verdad? No por un tema sanitario, ¿verdad? Vamos a abrir la congre. Para empezar, ojo, ahorita no tenemos dónde reunirnos, ¿eh? El teatro, básicamente, o sea, no tenemos un contrato con ellos. No sabemos si van a abrir estos brothers, no sabemos si siguen operando como negocio. Esa es la verdad. Entonces, ahorita no tenemos un lugar en donde reunirnos. Yo no veo ningún problema en eso, ¿verdad? Caramba, no es la primera vez que la iglesia no tiene un lugar para donde reunirse y de hecho, los templos no son algo que Jesús levantara, ¿verdad? Al contrario, mano, al contrario, si Jesús nos enseñó algo, es que Él va a levantar su templo en nosotros, ¿verdad? Nosotros somos ese templo de Dios. Entonces, bueno, reanudaremos actividades cuando sea sano para todos. No vamos a abrir al 30%, evidentemente. Está del nabo dejar gente afuera. Está de locos que la iglesia tenga un cadenero que diga tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. En la iglesia entran todos, me explico, y para eso se hace la iglesia. Si no, entonces no pasa nada, nos esperamos hasta que eso sea posible. Entonces, en ese sentido, muchachos, no tomamos ansias, tranquilos. Esto es iglesia, esto. Hoy Dios habló a través de los que participaron, todos, me explico, y estoy seguro que los que no participaron también Dios les habló. Entonces, esto es iglesia. Esto se parece más a lo de la iglesia primitiva que lo que hacemos los domingos, chatos. Esto, porque miren, hoy las participaciones que tuvimos, ¿sale? Y todas ellas tuvieron algo que aportar. Dios aportó algo a través de ellos. Entonces, esto se parece más a la iglesia primitiva que lo que hacemos los domingos. Entonces, tengamos eso en consideración. No comamos ansias, chatos, y sigamos reuniéndonos de esta manera que está muy padre. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, queridos? A la de una, a la de dos, a la de tres. Muy bien, pues yo les mando un abrazo a todos. Me dio mucho gusto verlos a todos. Nos vemos la siguiente semana. Seguimos con el tema de las parábolas. Cuídense, no salgan. Si no tienen que salir, por favor, usen el cubrebocas. No se arriesguen, chatos. No es de sabios arriesgarse, ¿vale? Entonces, cuídense, queridos. Los quiero mucho. Un abrazote a todos. Bye, bye. Bonita noche. Adiós. Nos vemos. Adiós. Bye, bye. Saludos. Bye.